Buen día amigos de Perú 21, esto es La Voz del 21. Mi nombre es Patricia Quispe y hoy nos acompaña el constitucionalista Aníbal Quiroga. Con él vamos a analizar el fallo del Tribunal Constitucional. Luego de más de un año de presentada la demanda competencial por parte del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público para tener precisiones sobre hasta qué tanto se le puede investigar a la presidenta Dina Boluarte, hoy se conoció que la demanda competencial en cuestión ha sido declarada fundada. Sobre esta y los alcances de la medida vamos a conversar con el jurista Aníbal Quiroga. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por atender a Perú 21. ¿Cómo está, Patricia? Buenas tardes, mucho ¿Cómo gusto. está usted? Bienvenido. Muchísimas gracias por esa conexión. Doctor, ¿qué implica este fallo del Tribunal Constitucional que ha declarado fundada la demanda competencial que presentó el Ejecutivo hace un año? Bueno, es un fallo muy importante, ¿no? Y yo tendría que hacer una primera precisión. No es una demanda de la presidenta Boluarte, es una demanda del Poder Ejecutivo, porque en el proceso competencial comparecen instituciones. Entonces, el Poder Ejecutivo, el que le pide al Tribunal Constitucional la necesaria interpretación del artículo 117 de la Constitución, algo que hace tiempo se venía reclamando, porque muchas personas sostenían, desde la época de la crisis política que se da con Kuczynski, que se requería una definición del artículo 117. Lo primero que tendría que decir es que el tribunal dice que en el artículo 117 la palabra acusación debe leerse desde la Constitución hacia la ley penal, cosa que muchos penalistas hacían al revés. Y dice exactamente, no se puede leer la Constitución desde el Código Procesal Penal. Y entonces define que, más allá de quien esté en la presidencia, sea Boluarte o cualquier otra persona, la institución del presidente, por una serie de características históricas, reviste un respeto básico que establece una inmunidad especial, una inmunidad que además es temporal y por lo tanto no puede ser sujeta de acusaciones penales o fiscales fuera de lo que ahí se autoriza, que son 4 figuras delictivas, ¿no? A fin de evitar que se menoscabe la figura presidencial y se reste restancia y tiempo a las importantes funciones que tiene un presidente de la República. Por otro lado, por ejemplo, dado que nunca se daba antes que un presidente fuera a comparecer a declarar ante un fiscal, obliga a que en adelante las declaraciones sean hechas en el Palacio de Gobierno y no en la Fiscalía, y que se le trate de acuerdo a su dignidad y no como ocurrió con la doctora Espinosa, que maltrató a la presidenta Boluarte innecesariamente, ¿no? Entonces, se requería una definición del concepto acusación en el 117, ¿qué se entiende por acusación? Y la sentencia, que es muy larga, estudiosa y muy importante, define desde la historia qué cosa es acusación para un presidente de la República. Y eso va a servir no solamente para la presidenta Boluarte, quizás a la que menos va a servir, y en adelante a todos los presidentes que vengan en el futuro. La sentencia pudo haber anulado las investigaciones que tiene Boluarte y no lo ha hecho, las ha suspendido hasta el 29 de julio del 2026, fecha en la cual se activarán todas como se activaron con Kuczynski, con Humala, con Castillo, con Vizcarra y con todos los expresidentes que han sido procesados, juzgados y en algunos casos condenados, ¿no? Doctor, algunos de sus colegas señalan que si bien el artículo 117 de la Constitución formula precisiones sobre en qué casos procede una acusación contra el presidente de la República, esto no impediría que se investigue al mandatario como sí lo hace este fallo del Tribunal Constitucional. Algunos entendían, ha sido una práctica, entender que sí se le podía investigar, mas no acusar. En este caso, pareciera que, o entiendo que ya queda zanjada esta duda, pero también se precisa que se van a poder hacer algunos requerimientos al jefe de Estado, ¿verdad? Al jefe de Estado de turno. Lo primero que tendría que decir, Patricia, es que, digamos, frente a estas cosas hay siempre un debate ideológico, ¿no? He escuchado algunas opiniones hace un rato en la televisión de gente que dice que esto alienta la impunidad y que está, digamos, impide la lucha contra la corrupción y casi como que caen las 7 plagas de Egipto, ¿no? Pero no es así. Lo que dice es que de acuerdo a la Constitución, el presidente no puede ser acusado. Si no puede ser acusado, tampoco puede ser investigado por las figuras que ahí están, excepto
aquellas investigaciones que sean absolutamente necesarias y, digamos, acotadas para digamos, preservar los fines que requiere la investigación, y con excepción de aquellas que afectan la dignidad del presidente, como por ejemplo el innecesario allanamiento a su casa, ¿no? Que más es un acto digamos, de desdoro, un acto de investigación, ¿no? Parece más un acto de retaliación que un acto de necesaria investigación. Entonces, la sentencia se preserva de cuidar la figura presidencial, quien sea o quien fuere presidente de la República, y sí deja abierta la posibilidad de las investigaciones necesarias, debiendo suspenderse aquellas otras hasta que deje su mandato. Alguna gente también ha dicho, pero es que, y eso es lo que dicen los fiscales siempre, van a desaparecer las pruebas. Bueno, la pregunta es, en el caso de Toledo, de Kuczynski, de Humala, de Vizcarra, de Castillo, ¿qué pruebas han desaparecido? ¿Qué cosas ha impedido que no hayan sido juzgados en algunos casos y condenados en otros? O en otros que sean sujetos a sendos procesos judiciales, ¿no? Es muy fácil a veces hablar y decir y anunciar males cuando no ocurre eso en la realidad. Por el contrario, creo que esas investigaciones que a veces no tienen un fundamento real, o cuando lo tienen, no tienen un fundamento trascendente, lo que hacen es afectar a la figura presidencial y digamos, impedir la adecuada gobernabilidad. Cuando se afecta al presidente, se afecta a la nación y se afecta los cargos que tiene el presidente, que son 4. Representa a la nación, personifica el Estado, representa las relaciones internacionales y comandante supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Entonces, lo que está haciendo la sentencia es cuidar la figura del presidente, no a la persona del presidente. Y vamos a ver pronto, muy pronto, en menos de un año, cómo acabado el mandato del actual presidente, se van a activar todas las investigaciones que no se han anulado ni se han cortado, se han suspendido. Y dicho sea de paso, de acuerdo a la ley, cuando una acción judicial no se puede hacer, se suspenden los plazos de prescripción, que tampoco corre la prescripción penal en favor de Para usted nos en está, caso de la presidenta. para usted, doctor, nos está entonces alentando o contribuyendo con la impunidad, porque si esta norma hubiera regido en la época en que se recabaron las pruebas, los documentos del caso Rolex, por ejemplo, esto no habría procedido. Bueno, la única diferencia es el certificado, ¿no? Que se halló en la casa de la presidenta, pero las pruebas de Rolex están ahí, están en su mano. Yo no sé cuál es la diferencia del tema, y ella a mí me reconoció haberlo recibido como regalo. Entonces, la posibilidad de una imputación por eso está absolutamente abierta. Hemos visto todos físicamente en los videos y en las fotos que el error está en la mano, y ella ha dicho que los ha recibido como regalo, cosa que no debía de ser. Entonces, no sé hasta qué punto, en verdad, se puede hablar de una sentencia que aliente la impunidad. Al contrario, las imputaciones se van a dar, y como les repito, lo vamos a ver en menos de un año, con absoluta firmeza y profundidad cuando corresponde. El asunto es que ahora, de acuerdo a la Constitución, no corresponde. Y lo que hacía falta era una definición del 117, ¿no? Que da lugar a muchas interpretaciones, sobre todo lo penalista, ¿no? O sea, no, el Código Procesal Penal dice que acusar es acá, con la fase intermedia. No, no, no. La expresión acusar está en la Constitución. No es una norma penal, es una norma constitucional. Y el intérprete supremo de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Lo demás son alegaciones políticas o ideológicas que no tienen mucho sustento, ¿no? La resolución del Tribunal Constitucional, perdón, también precisa que esta suspensión en los procesos, en cuanto a la investigación se refiere, no impide que el Congreso, de ser necesario y de haber los elementos del caso, pueda ejercer su atribución de declarar la vacancia presidencial. O sea, esa posibilidad no está cerrada para el Parlamento si es que llegara el caso y estuvieran las pruebas ahí sobre la mesa. Así es. Uno está en el artículo 114, otro está en el 117. Son cosas distintas. Uno es el control político del Congreso y otro es el control penal que tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial. El control penal del Ministerio Público y el Poder Judicial, en el caso del 99, los altos dignatarios pasa por una acusación constitucional. En el caso del presidente, solo puede ser acusado por 4 figuras hasta que cae su mandato y luego por todas las que sean necesarias. En cambio, el tema de la vacancia es un tema de designación política del Congreso y eso siempre está abierto, independientemente de que sea el primero, segundo, tercero, quinto año o independientemente de que esté o no esté en el ejercicio del cargo.
Son temas independientes que muchas veces se mezclan o por desconocimiento o por interés ideológico. Se ha señalado también que una de las consecuencias de esta disposición podría beneficiar a Pedro Castillo. ¿Qué tan cierto es eso? Él fue detenido en flagrancia cuando había cometido un intento de golpe de Estado. ¿Él podría acogerse a esta figura que establece hoy el Tribunal Constitucional? ¿O estamos hablando de dos cosas totalmente distintas? Absoluto, porque la propia sentencia, hay que leerla, dice en un fundamento que esto no alcanza a los casos graves de disolución del Congreso o afectación del orden constitucional, que ya fue zanjada una sentencia anterior del tribunal, que refiere al caso, a la sentencia del caso Castillo, ¿no? Esta sentencia no alcanza a los casos en los que se rompe el orden constitucional o se dispone la disolución del Congreso, que es lo que hizo Castillo o lo que hizo Vizcarra en su momento. Por lo tanto, el artículo 117 no está dentro de esa definición. Eso, digamos, permanece incólume y no va a afectar ni beneficiar para nada a Castillo, ¿no? Doctor, yo quisiera también, quisiéramos conocer su opinión respecto de una precisión que se hace en esta sentencia y donde se llama o se hace una suerte de llamado de atención tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público, porque se dice que no había el marco jurídico necesario para realizar estas investigaciones y tampoco para que el Poder Judicial, atendiendo a un pedido de la Fiscalía, y recabara los medios probatorios, contraviniendo, dice, el marco de las competencias. Quisiéramos, por favor, conocer su opinión sobre estas precisiones que hace el tribunal sobre lo que ha sido el comportamiento del Ministerio Público y del Poder Judicial. Sí, mire usted, en primer lugar existe un concepto en la teoría que se llama el lawfare, la guerra jurídica, ¿no? En que se utilizan los mecanismos judiciales o el resorte jurídico para actuar políticamente. Es de alguna manera lo que el tribunal acusa haber observado en el comportamiento del Ministerio Público y del Poder Judicial. Pero lo que es más grave es que el Ministerio Público puede solicitar lo que quiera, porque, digamos, es el acusador, es una parte del proceso. Pero el garante de la legalidad, el garante de los derechos, el garante de la Constitución es el Poder Judicial. Y en la práctica lo que ha ocurrido es que el Poder Judicial se convirtió en una mesa de partes del Ministerio Público. Todo lo que le pedía el Ministerio Público se lo ha dado. Por ejemplo, cuando le han pedido el allanamiento a la casa de la Presidenta de la República, tendría que haber dicho que no, justamente respetando el marco jurídico. Era innecesario, pero se lo ha dado. Y hemos visto cómo en los últimos tiempos casi todo lo que le pide el Ministerio Público se lo dan sin reservas. Entonces se ha invertido el tema, ¿no? El protagonismo lo tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial ha dejado de ser ese garante en la protección de los derechos y de la libertad de las personas. Y cuando hay un juez, como el caso del doctor Checkley, que conoce el tema y que tiene garantías para las personas, inmediatamente lo procesan para poderlo impedir y traer un juez que pueda ser más proclive al Ministerio Público, ¿no? Esa es una situación francamente anómala. Entonces, claro que el Tribunal Constitucional, como intérprete de la Constitución, le llama la atención a la falta de respeto al orden constitucional, al orden legal y a la preservación de los derechos de las personas. Doctor Quiroga, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber atendido a La Voz del 21 y explicarnos los alcances de esta sentencia que puede, para los legos como nosotros, puede ser un poquito confusa, pero nos ha hecho comprender mucho mejor qué implicancias tiene y también precisando que esto no es una norma con nombre propio, ¿no? No es para la presidenta de la República, Dina Boluarte, sino para quien ejerza y quien ocupe el sillón presidencial también a futuro. Sí, solamente quiero resaltar que, de acuerdo al proceso competencial, el tribunal tenía la posibilidad de anular los procesos contra la presidenta Boluarte y no los ha anulado. Textualmente dice, yo tengo la posibilidad de anularlo, pero no lo voy a anular. Lo voy a suspender hasta el 26 de julio del 2026, que está, como digo, a menos de un año vista. Muchísimas gracias, doctor Quiroga. Será hasta una próxima oportunidad. Y con ustedes, amigos, Encantado, muchísimas gracias por habernos prestado unos momentos de su atención para La Voz del 21 en esta entrevista con el constitucionalista Aníbal Quiroga sobre el último fallo del Tribunal Constitucional que establece precisiones sobre los límites para la investigación a quien ejerce en determinado momento la presidencia de la República. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.